La mujer que se sienta en el trono sonríe con satisfacción. Para ella esto es veneración divina. Para los campesinos, esto es una cuestión de supervivencia, porque quien rechaza este ritual humillante simplemente desaparece. Pero, ¿quién era esta gobernante enloquecida? ¿Cómo llegó a tal poder que pudiera obligar a pueblos enteros a adorar sus pies como si fuera una diosa? Y lo más impactante, ¿esta historia realmente sucedió? ¿O es solo una historia de terror creada por un enemigo político? Hoy conoceréis la respuesta. Y os advierto, esta historia cambiará todo lo que pensabais sobre el poder real. El primer aliento de Isabela ocurrió entre sábanas de seda, mientras fuera de la ventana los campesinos morían de hambre. La diferencia era brutal. Mientras ella comía con una cuchara de oro, los niños del pueblo sorbían sopa de hierba. Mientras ella jugaba sobre alfombras persas, los campesinos caminaban descalzos sobre la tierra helada. Y esto era natural, al menos según la familia de Isabela. En el castillo aristocrático todo giraba en torno a los rangos. Los sirvientes no podían mirar a los ojos a los miembros de la familia. Tenían que arrodillarse cuando un noble entraba a la habitación. Isabela aprendió a los 3 años que era diferente, superior, un ser de clase más alta. Pero había algo extraño en esta niña. Mientras sus hermanos jugaban con juguetes, Isabela observaba durante horas a los sirvientes mientras limpiaban. Especialmente le fascinaba cuando le lavaban los pies. No era suficiente que un sirviente lo hiciera. Llamaba a 2, 3 también. «Debo estar más limpia que cualquier otra persona», decía ya a los 6 años. Los sirvientes del castillo susurraban sobre los hábitos extraños de la niña. Cambiaba de ropa 3 veces al día. Si un sirviente la tocaba accidentalmente, Isabela corría gritando pidiendo un baño. Y lo más extraño, insistía en que los sirvientes besaran su mano en cada encuentro. «Así pueden honrarme», explicaba a su padre, quien sonreía orgullosamente por la naturaleza real de su hija. A los 9 años, Isabela ya trataba a los sirvientes con crueldad perfecta. Si alguien no cumplía sus órdenes lo suficientemente rápido, los golpeaba con un bastón dorado. Si alguien parecía sucio, lo echaba del castillo. Y los pies ya entonces se convirtieron en obsesión. Cada noche exigía un ritual especial. 3 sirvientes tenían que arrodillarse ante ella, limpiar sus pies con agua de rosas, luego besar cada dedo. «Esta es la verdadera forma de respeto», les decía. Sus padres consideraron esto simplemente una costumbre aristocrática. Después de todo, ellos también estaban acostumbrados a que los campesinos se acercaran a ellos arrastrándose sobre las rodillas. Pero el caso de Isabela, ya entonces, era diferente. No le bastaba el miedo, sentía un deseo más profundo, más oscuro. A los 14 años Isabela ya sabía. Ella no era simplemente noble, era una diosa. Y a las diosas hay que adorarlas. Exactamente este era el efecto que quería lograr el rey Enrique cuando pidió su mano en matrimonio. El matrimonio político era perfecto. El imperio de Enrique necesitaba el oro de la familia de Isabela y sus conexiones comerciales. Isabela necesitaba la corona. Pero cuando se conocieron por primera vez, incluso más allá de los cálculos fríos, saltó una chispa. Enrique era un rey alto, apuesto, guerrero. Isabela sabía cómo hechizar a un hombre. La boda se convirtió en el evento de Europa. 1000 invitados, músicos, bailarines y una novia que brillaba como las estrellas. El pueblo celebró en las calles. «Por fin tenemos una reina hermosa», gritaron alegremente. Y en los primeros meses parecía como si Isabela fuera una gobernante perfecta. Era encantadora con los nobles, amable con los sirvientes. Y Enrique se enamoró completamente de ella. La reina hizo visitas a la ciudad, distribuyó limosnas y todos elogiaron su sabiduría. Pero los sirvientes del palacio ya entonces notaron algo. Cada mañana Isabela pasaba al menos 1 hora cuidando sus pies. No un lavado simple, limpieza ritual, agua de rosas, aceites, polvo dorado, y exigía que 3 sirvientes trabajaran en ella al mismo tiempo. «Los pies de la reina son especiales»,
explicó al maestro de ceremonias de la corte. De belleza divina. Merecen más que un simple lavado. Y había otra costumbre extraña. Cada nuevo sirviente que llegaba al palacio tenía que arrodillarse ante Isabela y besar su mano. Pero en los últimos meses cambió esto. La mano toca demasiado a menudo cosas comunes, declaró un día. El pie permanece limpio. El pie es sagrado. Enrique al principio sonreía por los caprichos inocentes de su esposa. Pero cuando un sirviente anciano se negó a besar el pie de la reina, Isabela lo echó inmediatamente del palacio, el rey tuvo que intervenir. Querida, tal vez eres demasiado severa, sugirió gentilmente. Isabela se volvió hacia él lentamente. En sus ojos una luz oscura brilló. Yo soy la reina, Enrique, y a las reinas hay que adorarlas. Esa palabra, adorar, resonó extrañamente en la sala. Enrique en ese momento aún pensó que había escuchado una metáfora. No sabía que su esposa lo decía literalmente. Algo no estaba bien con la reina. Cada mañana, cuando los sirvientes entraban a la habitación de Isabela, veían una escena extraña. La reina se sentaba frente a un espejo dorado, descalza, y contemplaba sus pies durante horas. No hablaba con nadie, solo los miraba, como si buscara algún secreto en ellos. ¿Veis lo perfectos que son?, preguntaba a veces a los sirvientes. ¿Veis cuánto difieren de otros pies humanos? Los sirvientes asentían porque ¿qué podían hacer? Pero en sus ojos estaba el terror. Luego vinieron las ceremonias de respeto. Isabela ordenó que antes de cada reunión de la corte, los participantes debían arrodillarse y tocar sus pies. Esto asegura el éxito de la reunión, explicó. Los nobles con reluctancia, pero cumplieron la petición. Después de todo, ¿quién se atrevería a rechazar la orden de una reina? Pero cuando llegó el turno de los campesinos, el primer caso ocurrió con un campesino llamado Martín. El hombre vino al palacio para pedir una reducción de impuestos porque su esposa estaba gravemente enferma. Cuando le dijeron que tenía que besar el pie de la reina, se quedó rígido. Señora, soy un cristiano devoto, solo me arrodillo ante Dios. El silencio de la sala fue ensordecedor. Isabela se levantó lentamente de su trono. Sus pasos resonaron en el suelo de mármol. Cuando llegó frente a Martín, se inclinó tan cerca que el hombre sintió su aliento. «Yo soy la representante de Dios aquí», susurró. «Mis pies son sagrados y tú los vas a besar». Martín sacudió la cabeza. «No, Majestad, no puedo hacer eso». Esa noche Martín desapareció. Su esposa vino al palacio al día siguiente, llorando y preguntando por su marido, pero nadie sabía nada de él. Martín simplemente desapareció. Este fue el primero, pero no el último. En las siguientes semanas desaparecieron 3 campesinos más, todos aquellos que rechazaron el ritual del beso sagrado. El pueblo de la ciudad comenzó a susurrar, luego a temer, pero las noticias más aterradoras vinieron del palacio. Los sirvientes reportaron que Isabela había construido un altar en su habitación privada, y en el altar una estatua dorada de sus propios pies. «Cada noche reza a ella», contó un sirviente aterrorizado, «y nos dice, un día todos mis súbditos rezarán así». El rey Enrique trató de ignorar las noticias. Su esposa aún era hermosa, aún encantadora en los eventos públicos, pero por las noches, cuando pensaba que todos dormían, escuchaba la voz de Isabela desde la habitación contigua. Estaba rezando, a sus propios pies. Los nobles se miraron con confusión. El rey Enrique frunció el ceño mientras observaba a su esposa. «En mi sueño se me apareció San Pedro», continuó Isabela. Su voz temblaba de fervor divino. «Y me informó, mis pies han recibido una bendición especial. Tienen poder curativo. Pueden proteger al pueblo, pero solo si son respetados apropiadamente». La sala se sumió en silencio. Por eso la voz de Isabela ahora era firme. «Promulgo una nueva ley. Cada súbdito está obligado a venir al palacio una vez por semana y mostrar su respeto». «¿A qué se refiere, Majestad?», preguntó un valiente consejero de la corte. La sonrisa de Isabela fue escalofriante. «Deben besar mis pies, ambos pies,
Así obtendrán la bendición y la protección. El rey Enrique se levantó. Isabela, esto es excesivo. El pueblo no va a... El pueblo lo hará, lo interrumpió la reina, porque si no lo hace, significa que rechaza la voluntad de Dios. Y la blasfemia, bueno, la blasfemia se castiga con la muerte. La primera ceremonia del beso sagrado se celebró una semana después. Los heraldos recorrieron las aldeas y anunciaron la nueva ley. De cada familia al menos, una persona tenía que aparecer en el palacio. Los campesinos escucharon la noticia con asombro. Pero ¿qué podían hacer? La orden de la reina era ley. El día de la primera ceremonia se reunieron cientos de personas en el patio del palacio. Hombres, mujeres, niños, todos esperando aterrorizados. Isabela apareció en la terraza del trono. Sus pies estaban desnudos y pintados con oro. Detrás de ella se pararon guardias armados. «Mis súbditos», gritó, «hoy podéis recibir bendición. Acercaos a mi trono uno por uno y dejad que mis pies divinos toquen vuestras almas». La primera campesina fue una mujer anciana. Se acercó al trono con piernas temblorosas, se arrodilló y con vacilación tocó el pie de la reina con sus labios. «Bendita eres», gritó Isabela alegremente. «Mira qué fácil has obtenido la gracia de Dios». Todo el día continuó el terrible ritual. Campesino tras campesino se arrodilló ante el trono. Algunos lloraban, otros temblaban de repugnancia, pero todos lo hicieron. Finalmente quedó una sola persona, un joven herrero que no se movió. «¿Por qué no vienes?», preguntó Isabela. «Porque esto es impuro», respondió el hombre, «y no lo haré». Los ojos de la reina se entornaron. «Guardias, capturadlo». Esa noche, los gritos del herrero resonaron en el sótano del palacio. A la mañana siguiente ya no gritaba más. Con esto, comenzó la era del terror. «Antes de tocar los pies sagrados debéis volveros sagrados también», anunció en una mañana de noviembre. «Por eso desde ahora todo peregrino debe llegar al palacio descalzo. Los zapatos son impuros». Los campesinos escucharon a los heraldos con terror. ¿Descalzos? ¿Con diciembre acercándose? ¿Sobre las piedras heladas? Pero esto era solo el comienzo. El lugar del ritual sagrado no puede ser mi sala del trono ordinaria, decidió Isabela. Debe construirse un templo, el templo de mis pies. Y construyó. Junto al palacio se levantó un edificio enorme, pero este no se parecía a ningún templo. En lugar del altar se alzó una estatua dorada gigante, una copia de los pies de Isabela en tamaño real. Las paredes fueron cubiertas con espejos para que la estatua del pie fuera visible desde todos los ángulos. En el techo se pintó una inscripción: «Aquí habita el pie de la diosa». Ahora ya no se requería que los campesinos vinieran una vez por semana, sino 3 veces: lunes, miércoles, viernes, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, porque, explicó Isabela, el efecto de la bendición sagrada dura solo 2 días. Las consecuencias fueron mortales para el reino. Los campesinos pasaron la mitad de su tiempo viajando y en rituales. Las cosechas se pudrieron en los campos, el molino estaba vacío, las tiendas permanecieron cerradas. Quien no asistía al ritual era arrestado. Quien se quejaba desaparecía. Pero a Isabela no le importaba la economía. Solo le importaba una cosa: que todos sus súbditos la adoraran arrastrándose sobre las rodillas. Y el ritual se volvió más largo. Ya no era suficiente besar sus pies una vez. Ahora 3 veces, izquierdo, derecho, izquierdo. Y mientras tanto debían decir: «Pie sagrado, dame tu bendición. Pie sagrado, protege a mi familia. Pie sagrado, eres mi única diosa». Lo más horrible era cuando venían niños, niñas y niños de 5, 6 años, a quienes sus padres forzaban al ritual humillante. Isabela disfrutaba especialmente estos momentos. «¿Veis?», señaló a los niños arrodillados. «Incluso ellos saben quién es la verdadera diosa aquí». El rey Enrique finalmente no pudo soportarlo más. En una tarde de diciembre, trató de detener a su esposa. «Isabela, esto es locura. El reino se está arruinando, el pueblo pasa hambre. Los países vecinos se ríen de nosotros». Isabela se volvió hacia él lentamente.
En sus ojos ardía una ira que Enrique nunca había visto. «Enrique», susurró, «tú también los vas a besar, esta noche y cada noche». «Oh». No terminó la oración. No necesitaba hacerlo. Enrique ya sabía lo que vendría después del «oh». Esa noche el rey también se arrodilló ante su esposa. «El pie sagrado siente la mentira», explicó Isabela en una terrible mañana de febrero. «Y quien no adora con suficiente sinceridad, bueno, morirá». La primera ejecución fue ordenada por una mujer anciana que besó el pie de la reina demasiado rápido. La segunda víctima fue un hombre que realizó el ritual con labios no suficientemente húmedos. La tercera fue una niña de 10 años que no mantuvo sus labios suficientemente tiempo en el pie de la reina. Las ejecuciones se llevaron a cabo en el patio del Templo del Pie Sagrado, para que todos pudieran ver. Pero esto aún no era suficiente para Isabela. «Las ejecuciones tradicionales son demasiado fáciles», decidió en marzo. «Quienes ofenden a los pies sagrados deben sufrir». Bajo el palacio se construyeron cámaras de tortura. Pero estas no eran prisiones tradicionales. En las paredes de cada cámara se pintó la misma imagen. Un retrato gigante de los pies de Isabela. Los prisioneros tenían que contemplar estas imágenes durante horas mientras eran torturados. «Tal vez finalmente aprendan a respetarlos», decía Isabela alegremente. Los métodos de tortura se volvieron más grotescos. A aquellos que no besaron los pies con suficiente devoción, les aplastaron sus propios pies con martillos. A aquellos que se acercaron al ritual sagrado impuramente, los torturaron con pies sumergidos en agua caliente. Y había susurros, rumores tan oscuros que incluso los consejeros de la corte más valientes no se atrevían a pronunciarlos. Se decía que Isabela se bañaba en la sangre de los prisioneros ejecutados, que según ella, esto aumentaba el poder de sus pies. Testigos presenciales afirmaron haber visto a la reina beber la sangre de las víctimas, diciendo que esto nutre mi naturaleza divina. Un sirviente aterrorizado, que después escapó del palacio, contó que Isabela le ordenó cocinar el pie de un prisionero ejecutado. «Si soy una diosa», supuestamente dijo, «entonces comer la carne de mis adoradores aumenta mi poder». Nadie sabía con certeza si estas historias terribles eran ciertas, pero el hecho era que del palacio se escuchaban cada vez más gritos, y el hecho también era que los cuerpos de los ejecutados a menudo estaban incompletos. Para abril, la mitad de los habitantes del reino había huido. Quienes permanecieron vivían en terror. Cada mañana se preguntaban, ¿serían ellos los que serían arrestados hoy por adoración no suficientemente devota? Los embajadores de los países vecinos reportaron con asombro a sus gobernantes. «El reino se ha vuelto loco. La reina ya no es humana». Y tal vez tenían razón, porque cuando Isabela se miraba en el espejo, ya no veía un ser humano frente a ella. Veía lo que siempre se había considerado, una diosa sangrienta. «No podemos permitir que una mujer loca destruya a un pueblo entero», declaró el rey francés cuando la tercera ola de refugiados cruzó la frontera. El colapso económico fue brutal. Los campos permanecieron en barbecho porque los campesinos pasaron la mitad de su tiempo en el Templo del Pie Sagrado y la otra mitad huyendo. La hambruna alcanzó tal nivel que la gente comía madera y hierba. Pero Isabela no veía la realidad o no quería verla. «Cuantos menos permanezcan, más sagrado se volverá mi reino», explicó a sus consejeros de la corte restantes. «Solo los verdaderos creyentes pueden quedarse». Y exigió rituales aún más extremos. Desde ahora no era suficiente besar sus pies. Tenían que limpiarlos con sus lenguas. No era suficiente arrodillarse. Tenían que acostarse boca abajo y acercarse así. Y, para estar segura, cada participante tenía que gotear sangre de su propio pie sobre los pies de la reina. «Este es el sacrificio más sagrado», explicó. «Vuestra sangre purifica mis pies divinos». Incluso el rey Enrique finalmente se rebeló. En una noche de noviembre reunió a los nobles restantes. «Debemos detenerla», susurró, «antes de que nos arrastre a todos al infierno».
Pero los espías de Isabela estaban en todas partes. A la mañana siguiente, Enrique habría despertado sin cabeza si hubiera podido despertar. La gota que colmó el vaso llegó cuando Isabela exigió adoración del pie también de su guardia personal. «Vosotros sois los más cercanos a mí», les dijo. «Por eso seréis los más sagrados». Pero los guardias eran hombres guerreros, y cuando la reina les ordenó desnudarse y acercarse a ella arrastrándose, «No», dijo Marcus, el comandante de los guardias, «no haremos esto». Los ojos de Isabela brillaron ominosamente. «Entonces todos moriréis». «No», respondió Marcus de nuevo, y desenvainó su espada. «Tú vas a morir». Sus últimos seguidores también la abandonaron. Los sirvientes del palacio huyeron en el corazón de la noche. Los consejeros de la corte desaparecieron de un día para otro. Los sacerdotes se negaron a dirigir los rituales. Finalmente solo quedó una persona junto a Isabela, un joven sirviente desesperado, que era demasiado tímido para huir. «¿Ves?», le dijo Isabela en una mañana de diciembre mientras miraba sus pies en el espejo. «Todos tenían envidia de mí. No podían soportar que fuera una diosa». A su alrededor las salas vacías del palacio resonaron con ecos. En la sala del trono corrían ratas. El techo del templo del pie sagrado se había derrumbado, pero Isabela aún se sentaba allí, esperando que regresaran a adorarla. No regresaron. Los franceses aceptaron la tarea con alegría. Después de todo, ¿quién querría una psicópata peligrosa en el vecindario? El ataque final ocurrió la noche del 3 de febrero. Marcus y 10 soldados leales irrumpieron en el palacio, donde Isabela se sentaba sola en su trono, aún descalza, aún contemplando las estatuas de pies. «Majestad», dijo Marcus fríamente, «el juego ha terminado». Isabela se volvió hacia ellos lentamente. En sus ojos no había sorpresa, solo desprecio infinito. «¿Cómo os atrevéis a irrumpir en mi palacio divino?», susurró. «¿Cómo os atrevéis a tocar mi tierra sagrada?» «Tú no eres una diosa», respondió Marcus. «Eres solo una asesina loca». Isabela fue arrestada y transportada al país vecino, donde fue juzgada. Los cargos fueron largos: asesinato en masa, tortura, destrucción del reino y blasfemia. Pero la ironía más cruel aún estaba por venir. Los jueces decidieron. Isabela moriría de la misma manera que murieron sus víctimas, y como había torturado a su pueblo con obsesión por los pies de la acusada serán aplastados con martillos de plomo, anunció el juez principal. Luego la dejaremos desangrarse hasta la muerte. Cuando Isabela fue llevada al lugar de ejecución, gritó todo el camino: «No podéis hacer esto. Soy divina. Mis pies son sagrados. ¡Sagrados!». El verdugo sonrió cruelmente. «Entonces veamos cómo te protegen tus pies sagrados». El primer martillazo rompió los huesos del pie izquierdo de Isabela. La reina gritó, pero no de dolor, sino porque se dio cuenta sus pies sangraban, como los de cualquier otra persona. «No, no puede ser», jadeó. «Soy una diosa, diosa». El segundo golpe aplastó el pie derecho. El tercero y cuarto ya solo fueron trituración de pulpa. Las últimas palabras de Isabela fueron: «¿Por qué no se curan a sí mismos?». Luego murió, como cualquier mortal. La noticia se extendió rápidamente por el antiguo reino. La gente, que había vivido durante meses en terror, salió súbitamente a las calles. No lloraron, celebraron. «El demonio del pie ha muerto», gritaron alegremente. «Por fin somos libres». El cuerpo de Isabela fue enterrado en una tumba sin marcar. Nadie vino al funeral. Incluso los sacerdotes se negaron a la unción final. Al final era mortal después de todo. Algunos creen que los cronistas de la época exageraron las cosas. Después de todo, los enemigos políticos de Isabela estaban interesados en retratarla como un monstruo. Tal vez el culto al pie consistía solo en unos pocos rituales extraños, no en una campaña de terror masivo. Otros señalan: hay demasiadas fuentes independientes que reportan los mismos detalles para que sea solo invención. Los embajadores franceses, austriacos y alemanes
Todos describieron los mismos rituales bizarros. Los testimonios de los refugiados permanecieron consistentes durante décadas. La psicología moderna proporciona una explicación clara para el comportamiento de Isabela: trastorno narcisista de la personalidad combinado con megalomanía. En su infancia fue demasiado mimada, lo que llevó a un complejo divino. El poder le permitió convertir sus fantasías en realidad. El poder absoluto corrompe absolutamente. La famosa frase de Lord Acton ilustra perfectamente el caso de Isabela. Cuando nadie puede decir no a un gobernante, entonces la más pequeña obsesión puede convertirse en una plaga mortal. Pero tal vez lo más aterrador de esta historia es la facilidad con que todo un reino se convirtió en locura colectiva. La gente no se rebeló inmediatamente. Gradualmente aceptaron las demandas cada vez más bizarras, esperando sobrevivir. Este fenómeno sigue siendo relevante hoy. En cualquier sociedad donde el poder se concentra en las manos de una sola persona, siempre existe el peligro de que un caso Isabela pueda repetirse. La reina del culto al pie permanece para siempre como una advertencia. Lo que puede hacer una sola persona loca cuando nadie se atreve a decirle que no. Y también sobre que a veces incluso la dictadura más absurda puede ser capaz de forzar a todo un pueblo a arrodillarse. Solo una cosa puede detener a tales monstruos: el valor de las personas que finalmente dicen no, como hizo el comandante de los guardias Marcus en una fría noche de febrero.